Muy bien, el clúster C de la personalidad a mí me parece también fascinante. Es un clúster que llamemos un clúster ansioso o temeroso. Tiene unas características obviamente muy nerviosas, pero ojo, que a veces simula el trastorno ansioso o el trastorno ansioso de la personalidad. Entonces, acuérdense que uno nada en un mar donde uno va cogiendo pedacitos de aquí y de allá de las personalidades y simplemente es ver cuál predomina y que no sea disfuncional para que no sea un trastorno de personalidad. Frente a esos trastornos de personalidad del clúster C, tenemos tres características. Digamos, el clúster se compone de tres elementos: el clúster dependiente de la personalidad, el clúster evasivo de la personalidad y el clúster obsesivo compulsivo de la personalidad. Esas serían las tres características. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos clústeres y vamos a ponerlos en un ejemplo, pues ojalá lo más claro posible para que ustedes lo conozcan y lo evidenciemos en nuestro día a día en muchas personas que nos acompañan a diario en nuestras vidas. El trastorno evitativo de la personalidad. Ojo que a veces es tan evitativo que pudiera confundirse con un esquizoide, pero las dinámicas son diferentes. Entonces, el evasivo de la personalidad muchas veces es tan evasivo, tan temeroso, que evita los conflictos con los otros. Vamos por etapas, miremos a los niños, adolescentes y adultos, si prefieren así. Entonces es el típico niño que se disculpa, que evita la confrontación ante cualquier situación, que de una vez asume como si fuera un error que está cometiendo cualquier evento donde podría entrar en conflicto con profesores o con compañeros. Entonces golpean de muchas formas su autoestima, tienden a perder protagonismo, y sufren mucho porque se quedan aislados a partir de ese miedo. Es mejor no apostar para no arriesgar. Prefiero no apostar en estar en relación con mis compañeritos o mis amigos para no arriesgar un sufrimiento que me puedan traer. Veámoslo también desde la perspectiva de un adolescente. Muchas veces esas personas que evaden como parte de su personalidad, entonces evitan el contacto físico y terminan aislados, también con la intención de evitar el sufrimiento. También nuevamente golpean el autoestima, tienen muchos conflictos entonces por no participar con los profesores, con los amiguitos, casi que muchas veces ni existen, y eso es lo duro de esto, que golpea demasiado y da tristeza y da depresión a estas personas, ese tipo de situaciones. Y frente a nivel laboral, cuando ya estamos en la edad adulta o a nivel de pareja, tienden a ser sometidos muchas veces por el entorno. Los compañeros de trabajo les demandan acciones, ellas las cumplen, o muchas veces frente a situaciones que generan conflicto son señalados, pues obviamente por ser el eslabón más débil y que se rompe. Entonces asumen la responsabilidad para no expresar lo que hicieron para evitar, por ejemplo, la situación que genera el conflicto. Entonces los otros dicen, los inundan con información y terminan siendo fácilmente señalados por cosas que ellos no hicieron. Muchas veces eso se aprende a partir de golpes de la vida. Entonces, si alguien, por ejemplo, fallece en la familia, pues es más fácil no trabajar, es más fácil no, esto se ha visto mucho post-COVID, es más fácil no salir entonces a trabajar por el miedo que pueda infectarnos algo, pasarnos algo. Entonces más bien me quedo en la casa y terminan viviendo muchas veces, digamos, al merced de los padres o de otros familiares, y simplemente es más fácil vivir así. Entonces no asumen muchas veces sus carreras, no asumen muchas veces su labor de padres o de madre, les cuesta, como pues, en el caso de ser novios. Entonces por ahí hay muchos elementos que los hacen más vulnerables socialmente. Por ejemplo, con la pareja, es muy característico que si hay un conflicto con la pareja, ella, o pues digo ella porque muchas veces son mujeres,
pero él también puede hacer un señalamiento y frente a la respuesta del otro se somete. Entonces, para no entrar en conflictos, hagámonos un poquito los bobos y aquí no pasó nada, pero finalmente esa conducta se vuelve repetitiva y termina generando un problema mayor de pareja. Entonces, una de las características que nos muestra el cine frente a estas personalidades es de la saga de Crepúsculo a Bella, pues la protagonista, que ella por ahí no se siente tan suficiente para interactuar con los vampiros, pero tampoco se siente tan suficiente como para interactuar con los lobos, entonces es insuficiente en general y por ahí entonces evita la escogencia, siempre está como un miquito pegada de un árbol ahí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando toma una decisión y entonces se vuelve pues parte de una familia, decide quedarse con el vampiro y se vuelve protagónica pues claramente en la evolución del rol en la película. Entonces a partir de ahí, inclusive lo que la volvía protagónica en principio era la indecisión, pero ya después asume un rol mucho más determinado. Entonces vamos a hablar de la personalidad dependiente. Y la personalidad dependiente es supremamente atractiva, sobre todo para los narcisos, porque de alguna forma siempre tiende a estar sometida, generalmente son mujeres, pero también lo vemos en los hombres, terminan muy fácilmente sometidos, asumiendo las cosas que dicen los papás, o dicen las mamás, o dicen las parejas, y ellos van asumiendo este rol. Y por ahí cuando cambian son señalados, entonces dicen, no, pues para evitar igual conflictos, pues prefiero ser sometido. Lo vamos a ver nuevamente en las etapas de la vida mejor, y por ahí lo podemos detectar en los niños, cuando los niños muchas veces tienden a esperar la valoración de los amiguitos, y siempre tienen que estar en un grupo de amigos, así muchas veces, digamos, de alguna forma los señalen negativamente. Por ejemplo, si son víctimas de bullying, pero aunque sean víctimas de bullying, muchas veces los mismos niños toleran ese bullying para ser aceptados. Entonces, y no lo ven, digamos, con gracia para reírse con los otros niños e inclusive ganar confianza y ganar autoestima y confrontar ese matoneo que puede existir. Ojo que hay tipos de matoneo y algunos son supremamente violentos, pero digamos que el matoneo que se da de día a día es no tan fuerte, que pueden saltarse entre niños y niños que se molestan. Ese matoneo se vuelve muy categórico en ellos y los vulnera, pero también, digamos, lo aceptan, casi que asumen ese rol dependiente con tal de que lo reciban en un grupo de personas. Esa parte, e inclusive más adelante en la adolescencia, cuando encuentran una persona que quiera compartir con ellos pues una relación de pareja, muchas veces aceptan malos tratos, señalamientos absurdamente inadecuados, asumen culpas solamente por estar acompañados, y una característica muy importante es que cuando terminan con una pareja inmediatamente tienen que estar con otra, y estas características de personalidades dependientes muchas veces también buscan el consumo de sustancias psicoactivas adictivas para ser aceptados. O sea, no solo se vuelven dependientes desde la personalidad, sino dependientes desde lo económico, dependientes de lo farmacológico o lo psicoactivo, por así decirlo, para validar sus emociones y para entrar, por ejemplo, a grupos sociales. Entonces se termina haciendo daño a partir de estas decisiones, y se genera un círculo vicioso de dependencia a todo el entorno. Y lo mismo pasa en la edad adulta. Muchas veces durante el matrimonio estos jóvenes o estos adultos asumen el rol de cargar con la responsabilidad de todo lo negativo que pase. Me hiciste esto, fallamos o fallas tú en la crianza de los hijos porque tú estás en la casa y yo no. Sí, pero ¿por qué ella está en la casa? Porque es dependiente económicamente, porque es la persona que digamos asume el rol del hogar, y obviamente
cuando hablamos de un narciso señala esto, él da como las órdenes, pero es quien ejecuta, pero es muy fácil golpear el ego de quien ejecuta cuando las cosas salen mal. Y cuando salen bien, no se lo sube el entorno, simplemente es como quedar debiendo siempre. Es como quien persigue la cola, pues es un perro que persigue su propia cola. Siempre va a quedar debiendo al entorno y es muy desgastante y se acompaña muchas veces de depresión o ansiedad. En esas series o películas americanas donde hay una niña que es la protagonista, digamos, del grupo que pisotea al resto, esa es, digamos, la narcisa, alrededor de ella tiene una cantidad de personas dependientes que no se creen capaces de lograr el nivel de reconocimiento, entonces se apegan a la líder, digámoslo así, o a la narcisa, y ellas muchas veces golpean el ego, golpean su estructura emocional de cuenta de los señalamientos negativos de la misma líder o del entorno, que dicen, no, esta es una dependiente, es una segundona, siempre está ahí haciendo lo que la otra dice que debe hacer. Hay algunos tips en el día a día que podemos detectar como campanazos de alerta para detectar una dependiente, y lo vemos desde la niñez misma, pues, o desde la adolescencia. La típica niña que tiene que salir con 2, 3, 4 amigas a comprar la ropa, o con la mamá más otras personas, o con las tías, tiene que salir con las primas, okay, se va a maquillar, entonces tiene que ser aprobado el maquillaje por un montón de gente, así no vayan a la fiesta simplemente para decirle que está bonita. Y eso es muy característico ahora en redes sociales, donde toda la gente pues necesita una valoración externa, y eso es parte de la personalidad dependiente. Ojo con esas personas que finalmente, si no les creamos una personalidad adecuada, este rasgo se puede volver en un trastorno y necesitan finalmente una cantidad de valoración externa para darles como esa fuerza interior. Desde el cine podemos ver o desde las series pues, de caricaturas, podemos ver a Milhouse, el compañero de Bart Simpson. Ese jovencito siempre está esperando pues como la aprobación de Bart o de todo el grupo. Muchas veces, yo me acuerdo de un capítulo donde los padres de él se separaron, entonces buscaba aprobación de ellos, de los compañeritos del colegio. Bueno, y hay muchas representaciones pues a través del cine con estas jovencitas que están en los colegios o en las universidades y tienen toda una cantidad de niñas alrededor que simplemente hacen el rol de dependientes frente a una narcisa. Y por último, la personalidad obsesivo-compulsiva. Ojo que es muy diferente al trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo, recuerden siempre, se da una parte de ansiedad que se resuelve a partir, o sea, una parte ansiosa, digamos, que se da con un pensamiento, y la respuesta es una compulsión, o sea, una acción que intenta disminuir la presión de ese pensamiento, ¿cierto? Pero la personalidad no es tan así. La personalidad es mucho más leve, mucho más suave, pero tienden a ser muy perfeccionistas a tal punto que si tienen alguna actividad y no la sienten tan perfecta como la quisieran, pues prefieren no entregarla. Entonces esas características, por ejemplo, se ven en la niñez o en la adolescencia con nuestros hijos, por ejemplo, que no entregan un cuaderno o arrancan las hojas del cuaderno si no quedó tan perfecto como él quería, o escriben por colores y si no queda como ellos querían, vuelven y repiten la acción. Y esto les significa muchas veces un deterioro en la interacción con los compañeros, porque pues, los compañeros no quieren seguir esa normatividad, esa perfección, entonces les significa un problema con los compañeros del colegio. O esta persona pierde espacios a nivel escolar porque simplemente se queda haciendo lo que su perfección le indica frente a otros escenarios donde los niños socializan, donde juegan, donde se divierten, donde se conocen. Entonces tienden a sufrir esa parte un poquitico en la niñez o en la adolescencia inclusive. También puede pasar a nivel del adolescente, digamos, en aspectos académicos donde les cuesta interactuar frente a grupos, porque obviamente los grupos no siguen, pues digamos, en hacer trabajos de grupo no siguen las expectativas que esta persona quiere.
entonces prefieren estar solos, presentan trabajos solos o resuelven todos los trabajos ellos mismos. Entonces los compañeros sí los buscan, pero los buscan para que ellos hagan el trabajo y simplemente los dejan solos. Y eso va golpeando también el tema de la autoestima, y cuando se quejan, pues los compañeros simplemente le dirán, pues si usted está descontento con mi participación en el trabajo, pues hágalo usted, y efectivamente lo hacen ellos. Y eso puede pasar también en las universidades. Este tipo de personajes son muy buscados en las universidades para que asuman toda la parte académica de sus compañeros, y es muy triste porque terminan pasando compañeros a semestres superiores de cuenta de detectar esta persona en el grupo. Entonces, también visto desde otra perspectiva, en relaciones de pareja, en la adolescencia o en la adultez, también se vuelve muy complejo porque tiene unos estándares, digamos, muy fuertes de perfección, ¿no? De tal edad a tal edad termino el bachillerato, de tal edad a tal edad termino la carrera, de tal edad a tal edad voy a estar con una relación de pareja, y de tal edad a tal edad voy a tener un hijo o una hija. Y cuando no se cumplen esos, o la pareja dice, no, yo no quiero seguir este ritmo, entonces ahí se prestan para conflictos. Lo mismo en la convivencia, porque muchas veces tienden a ser muy precavidos con la limpieza, con el cuidado del hogar. Entonces, si uno deja una ropa interior mal puesta, una bufanda o cualquier cosa, para ellos les significa un problema. E inclusive, por ejemplo, si uno deja la cocina sin lavar, un vasito o deja amaneciendo un plato, para ellos es muy duro, y entonces se vuelve un conflicto de pareja. Entonces, ojo con estos rasgos obsesivo-compulsivos en el cine o en la televisión. Si sos noventero, ochentero, yo te diría, de la serie Friends, Mónica sin duda alguna sería la que tenía el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Pero pueden haber otros espacios, por ejemplo, podemos también hablar de la serie Monk, que es un investigador privado con un trastorno obsesivo-compulsivo que lo hace exitoso que evalúa tan específicamente cada situación del delito que encuentra el culpable. Entonces son perspectivas muy importantes ahí.